El contexto de este devocional es Génesis 38, 1 al 30. Por esos días, Judá se apartó de sus hermanos y se fue a vivir con un adulamita llamado Jirá. Allí, Judá vio a la hija de un cananeo llamado Súa, y la tomó por mujer y se unió a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo, al que puso por nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo, al que puso por nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo, al que puso por nombre Sela. Judá estaba en Kesib cuando ella dio a luz. Después, Judá tomó una mujer para su primogénito. Esa mujer se llamaba Tamar. Pero el primogénito de Judá, era malo a los ojos del Señor, así que el Señor le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a Onán: Únete a la mujer de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado. Levanta descendencia para tu hermano. Como Onán sabía que la descendencia no sería considerada suya, para no darle descendencia a su hermano, cada vez que se allegaba a la mujer de su hermano, derramaba el semen en el suelo. Este hecho le desagradó al Señor, y también a él le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a Tamar su nuera: Quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela. Y es que pensó: no vaya a ser que también él muera como sus hermanos. Y Tamar se fue y se quedó a vivir en casa de su padre. Génesis 38, 1 al 11. El capítulo 38 de Génesis es otro de esos capítulos cuya lectura nos dejan desconcertados, preguntándonos por qué era necesario incluirlo en las Sagradas Escrituras. No obstante, en él hay información muy relevante acerca de la tribu de Judá, de la cual proviene el Señor Jesucristo, y ese hecho justifica la importancia de su inclusión en el texto bíblico. Este capítulo comienza con una frase que nos sitúa en el tiempo. Por esos días. ¿Qué días eran estos? Esos eran los días posteriores a la venta de José como esclavo y a la reacción de extremo dolor de su padre. Seguramente, el clima en el hogar de Jacob no era el mejor, y quizás por eso, Judá, el cuarto hijo que Lea le había dado, decidió alejarse de sus hermanos y comenzar una vida fuera de la casa de su padre. Judá descendió de los montes de Hebrón, donde vivía la familia de Jacob, hasta territorio filisteo. Sin dudas, este fue también un descenso espiritual para él, ya que entabló relaciones con Jirá, un habitante de la ciudad de Adulán, y estando allí se casó con la hija de un cananeo llamado Súa. Abraham había establecido un principio para esta familia. Ellos no tomarían mujeres paganas para sí. La familia elegida por Dios para enviar al Salvador al mundo no podía mezclarse con la idolatría que se practicaba en Canaán. Tanto Isaac como Jacob habían seguido este precepto. Sin embargo, aquí estaba Judá desechando la costumbre familiar y la voluntad de Dios para casarse con una cananea. Evidentemente los cananeos estaban corrompiendo rápidamente a la familia de Israel, cuyo futuro prometía ser una combinación de corrupción y asimilación. De ese modo, a través del matrimonio impío e imprudente entre Judá con aquella cananea, nacieron 3 hijos varones: Onán y Sela. Cuando creció, y de acuerdo con las costumbres de aquel tiempo, Judá buscó una esposa para él y escogió a Tamar, otra mujer cananea. Esto no es ninguna sorpresa, ya que así como eligió para sí mismo, Judá también escogió una mujer pagana para su hijo mayor. No obstante, el matrimonio no duró demasiado. El relato bíblico dice que era malo a los ojos del Señor. Esta expresión no es superficial ni simbólica. Con estas palabras la Biblia enfatiza que deliberadamente hacía lo malo, incluso conociendo sus consecuencias y sabiendo que Dios lo repudiaba. Todas las conductas de este muchacho estaban enfocadas hacia el pecado. Es como si hubiera pensado: ¿a Dios le desagrada esto? ¿Es malo? ¿Lo ofende? No me importa. A mí me gusta, así que voy a hacerlo. Debido a la gran maldad de este hombre, su vida se vio interrumpida abruptamente porque Dios se la quitó. No sabemos con certeza si cometió algún acto de maldad específico o si simplemente se trataba de su modo habitual de vida. Lo que sí conocemos son las consecuencias trágicas de su pecado. Ahora bien, si tenemos en cuenta que los hijos de Jacob ya habían cometido muchos actos crueles y perversos, y que Dios no había tomado una determinación tan grave como esta con ninguno de ellos,
Entonces podemos imaginar que la maldad de era realmente monstruosa y bestial. Fue lo bastante malvado como para que Dios trajera un juicio inmediato sobre él quitándole la vida. Pero, ¿qué sucedió con Tamar, su viuda? En aquel tiempo existía la costumbre del matrimonio levirato. De acuerdo con esta práctica, si el hijo de una familia moría antes de haber podido dar hijos a su esposa, su hermano tenía el deber de casarse con su viuda y darle hijos. En ese caso, el niño era considerado como hijo del hermano muerto, ya que el hermano que vivía solo estaba actuando en su lugar. Con esto, el nombre del hermano muerto continuaba, y ese niño recibía todo lo que su padre habría recibido como herencia. Además de eso, y teniendo en cuenta que en aquel tiempo los únicos que proveían el sustento al hogar eran los hombres y no las mujeres, la viuda no quedaba desamparada, porque tendría un hijo que al crecer cuidaría de ella. Tiempo después, esta costumbre incluso quedó convertida en ley para el pueblo de Israel. Cuando dos hermanos vivan juntos y uno de ellos llega a morir sin haber procreado hijos, la viuda no podrá casarse con alguien ajeno a la familia, sino que su cuñado la tomará por esposa, se allegará a ella y cumplirá con ella su deber de cuñado. El primer hijo que ella dé a luz recibirá el nombre del hermano muerto, para que su nombre no sea borrado de Israel. Deuteronomio 25, 5 y 6. Fue de acuerdo a esta práctica que Judá le ordenó a Onán, su segundo hijo, que se casara con Tamar, la viuda de su primogénito, y que le diera un hijo. No obstante, si bien Onán se casó con la muchacha, no aceptó cumplir con su responsabilidad de hermano. ¿Por qué adoptó esta actitud? Había sido el hijo mayor de Judá, por lo tanto, a él le hubiesen correspondido los privilegios de hijo mayor. Sabiendo que un hijo suyo con su cuñada lo desplazaría a él y al resto de su descendencia de los beneficios y derechos económicos de la primogenitura, Onán evitó por todos los medios dejar embarazada a Tamar. De ese modo, Onán estuvo dispuesto a casarse con la viuda de su hermano y a usar a aquella mujer para su propia gratificación sexual, pero, debido a su egoísmo, no quiso perpetuar el nombre de su hermano ni hacer algo que ciertamente ayudaría a mantener el bienestar de Tamar en el futuro. Esta actitud egoísta desagradó tanto al Señor que le quitó la vida tal como había hecho antes con su hermano mayor. Sin lugar a dudas, la muerte de sus dos primeros hijos horrorizó a Judá. Como hijo de Jacob, Judá sabía bien que contaminarse con culturas idólatras era un acto de desobediencia, pero quizá recién en ese momento por fin entendió cuánto había desagradado al Señor el hecho de que él hubiese tomado como esposa a una mujer extranjera y que también le hubiese dado una mujer pagana a sus dos hijos. ¿Qué hizo Judá entonces? Envió a Tamar a la casa de su padre para esperar por un nuevo matrimonio, esta vez con Sela, su hijo menor, quien aún no tenía edad para casarse. Esto era lo que dictaba la costumbre del matrimonio levirato. No obstante, Judá no tenía ninguna intención en cumplir la promesa que le había hecho a su nuera. Él no estaba dispuesto a concretar aquel matrimonio por temor a que Sela, el único que le quedaba con vida, corriera la misma suerte que sus hermanos. Fue un hombre perverso, alguien que vivía en abierto desafío a Dios. Su hermano Onán fue un hombre profundamente egoísta, alguien que estuvo dispuesto a asumir los beneficios sexuales de un matrimonio con su cuñada, pero que se negó a cumplir con la obligación que tenía hacia su hermano y hacia su esposa. Ambos sufrieron el castigo fulminante del Señor, quien les quitó la vida. Pero, ¿quiénes eran los padres de estos dos jóvenes? Su padre era Judá, alguien que provenía de una familia llena de conflictos y que prefería dejarse llevar por sus impulsos físicos en vez de obedecer la voluntad de Dios. Y su madre era una cananea, una mujer pagana nacida en medio de un pueblo idólatra. ¿Qué clase de hijos podrían salir entonces de esta combinación de padres?